los libros del Antiguo Testamento. Desde el principio. 1. Dios crea el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desolada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y se hizo luz. Dios vio que la luz era buena. Dios separó la luz de las tinieblas. Dijo a la luz, tú eres el día. A la oscuridad le dijo, tú eres la noche. Era el primer día. Dios dijo, las nubes se acumularán en lo alto. Deben empapar la tierra con su lluvia. Dios le dijo al alto, tú eres el cielo. Era el segundo día. Dios dijo, abajo se acumulará el agua para que aparezca la tierra firme. Dios dijo a la tierra firme, tú eres la tierra. Y sobre las aguas recogidas dijo, tú eres el mar. Dios vio que eran buenas. Dios dijo, en el campo deben crecer todo tipo de plantas y árboles. Entonces las plantas se enverdecían y brotaban. Dios vio que eran buenos. Era el tercer día. Dios dijo, en el cielo brillarán luces. El sol durante el día, la luna y las estrellas por la noche. Deben mostrar las horas, día y noche, semana y mes y las estaciones. Dios vio que era bueno. Era el cuarto día. Dios dijo, los peces nadarán en el agua. Las aves deben volar sobre la tierra. En el campo deben vivir todo tipo de animales, grandes y pequeños. Así fue. Dios vio que era bueno. Era el quinto día. Entonces Dios dijo, hagamos hombres a nuestra imagen, como nosotros. Les confiaré la tierra, todos los peces, pájaros, animales y plantas. Dios creó al hombre según su imagen. Como hombre y mujer la creó. La bendijo y dijo, sed fecundos y multiplicaos. Les confió la tierra, y ni son más que los peces, los pájaros, los animales y plantas. Ustedes deben cuidar de ellos. Las plantas deben servir de alimento para ti y para los animales. Dios vio todo lo que había hecho. Fue muy bueno. Era el sexto día. En 6 días, Dios creó el espacio, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que es vivo. El séptimo día, Dios descansó. Por lo tanto, el séptimo día es un día bendecido, un día santo para la gente. Jen Wen. 2. Dios da a la gente el paraíso. Dios formó al primer hombre, Adán, de la tierra y sopló su vida en él. Así el hombre se convirtió en un ser vivo. Luego Dios plantó un jardín en Edén. Hizo crecer muchos árboles. Eran hermosos a la vista y sus frutas tenían un sabor delicioso. En medio del jardín crecía el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios colocó al hombre que había hecho en el jardín para que Adán lo trabajara y lo cuidara. Le dijo, puedes comer del fruto de todo árbol del huerto. No podrás comer solo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo comes, morirás. Dios no quería que el hombre permaneciera solo. Entonces Dios trajo todos los animales y las aves a Adán, y les dio nombres. No encontró entre ellos ninguno que realmente le conviniera. Entonces Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Tomó una de las costillas de Adán, y de ella hizo a la mujer. Cuando Adán la vio, dijo, es como yo. Esta será llamada varona, porque de mí fue tomada. El hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban el uno del otro. Génesis 2. 3. La gente pierde el paraíso. El hombre y la mujer vivían en el jardín que Dios les había confiado. Había suficiente para comer. Vivían en paz con los animales. Estaban felices porque Dios era su amigo. Todo estuvo bien. Pero entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿en verdad os ha prohibido Dios comer del fruto de cualquier árbol? La mujer respondió, de ningún modo. Se nos permite comer de todos los árboles del jardín. No debemos comer del fruto que está en medio del huerto, porque de lo contrario moriremos. No, dijo la serpiente, no morirás de lo contrario. Tus ojos se abrirán. Sabrás lo que es bueno y lo que es malo, igual que Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era delicioso para comer y podía hacerla sabia. Ella tomó y comió, y dio de comer a su marido. Entonces los dos ojos abiertos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron un taparrabos con hojas de higuera. Por la tarde oyeron los pasos de Dios en el jardín. Se escondieron, pero Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Adán respondió, escuché tus pasos. Eso me dio miedo. Me escondí porque estoy desnudo. Dios preguntó, ¿cómo sabes esto? ¿Has comido del árbol que yo te prohibí? Adán culpó a la mujer. Ella me dio comida. Y la mujer acusó a la serpiente diciendo, me ha engañado. Entonces Dios le dijo a la serpiente, porque esto has hecho, maldita serás. Arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Él te golpea en la cabeza y tú le golpeas en el talón. Dios le dijo a la mujer, será difícil para ti. En el parto darás a luz a tus hijos. Dios le dijo al hombre, has transgredido mi mandamiento.
te darás cuenta que la tierra no es un paraíso. Tienes que trabajar duro hasta morir, para que tú y tu familia no pasen hambre. Luego volverás a la tierra de la cual te formé. Adán le dio a su esposa el nombre Eva, que significa vida. Ella se convirtió en la madre de todos los vivientes. El Señor Dios expulsó a la gente del paraíso, su guardián con la espada llameante. 4. Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel se convirtió en pastor y Caín en agricultor. En los campos de Caín creció mucho grano, y lo ofreció como ofrenda a Dios en acción de gracias. Abel sacrificó uno de sus corderos. Dios estaba complacido con el sacrificio de Abel. No prestó atención al sacrificio de Caín. Entonces Caín se enojó y se enfureció. Dios le advirtió: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué miras hacia adelante? Cuando planeas buenas cosas, puedes mirar a todos a los ojos. Cuando planeas el mal, te espera el pecado. Ella quiere devorarte, pero tú puedes vencerla. Pero Caín dijo a su hermano: ven conmigo al campo. Estando ellos en el campo, Caín mató a su hermano Abel. Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: no sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Entonces Dios le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano fluyó a la tierra. Ya no podrás seguir siendo labrador, porque el campo no te producirá más fruto. Habéis perdido vuestra patria. Tienes que moverte sin descanso de un lugar a otro. Entonces Caín se quejó: mi castigo es demasiado severo. Me echas de la tierra y de tu presencia. Me conviertes en un refugiado, en un sin techo. Cualquiera puede matarme. Pero Dios puso una marca en la frente de Caín para protegerlo. Génesis 4:1-15. 5. Noé y el diluvio universal. Dios vio que el pueblo que había creado a su imagen planeaba y hacía cada vez más mal. La tierra estaba llena de violencia. Por eso Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dijo: destruiré al pueblo que he creado. La gente, los animales y todo lo que vive en la tierra. Estilo Disney Pixar animado. Noé permaneció fiel a Dios. Por eso, Dios quiso salvarlo a él y a su familia mediante el juicio. Dios le dijo a Noé: hazte una caja de madera que pueda flotar en el agua como un gran barco. Porque yo enviaré un gran diluvio sobre la tierra. Todo lo que vive perecerá en el agua. Solo tú y los que estén contigo en el arca seréis salvados. Noé y sus hijos comenzaron a construir el arca, tal como Dios había dicho. Construyeron muchas cámaras en el barco, porque se suponía que debían llevar consigo una pareja de cada animal. Dios lo había dicho. Cuando el arca estuvo terminada, Noé reunió suministros. Luego entró en el arca con sus hijos y sus familias. Tomaron un par de cada animal. Dios mismo cerró la puerta detrás de ellos. Luego empezó a llover. El agua brotó del cielo e inundó la tierra. Subió más y más alto. Los animales se ahogaron. Y también la gente. Los pájaros ya no encontraban un árbol donde posarse. Así que todo lo que vivía en la tierra murió. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron al diluvio. Finalmente, después de 40 largos días, la lluvia paró. Primero, Noé dejó volar un cuervo. Pronto regresó con él. Luego, una semana después, liberó una paloma. Ella regresó también. Solo una segunda paloma, que Noach dejó volar nuevamente una semana después, trajo un rama de olivo en su pico hacia el arca. Poco después, Dios le dijo a Noé: ahora puedes salir, tú y todos los que fueron salvados contigo. Luego salieron del arca. La gente y los animales. Una nueva vida comenzó para todos. Noé dio gracias a Dios y le ofreció un sacrificio. Dios le dijo a Noé: estableceré mi pacto con vosotros, con las personas y con todos los animales. Usted y sus hijos pueden vivir en este pacto. Te prometo que nunca enviaré otro diluvio para destruir la vida en la tierra. El arco iris será la señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 6:9. De los patriarcas. 6. Dios llama a Abraham. Abraham era un pastor. Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Ve a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de vosotros una nación grande. Yo te bendigo y engrandezco tu nombre. A través de ti, todas las personas sabrán lo que significa ser bendecido. También quiero desearle lo mejor a todos los que te desean lo mejor. Maldeciré a todos los que te deseen el mal. Por medio de ti serán bendecidos todos los pueblos. Abraham partió como Dios le había ordenado. Tenía 75 años. Tomó consigo a su mujer Sara y a su sobrino Lot, así como todos sus animales y a todos los que trabajaban para él. Abraham fue a la tierra que Dios le había prometido a él y a sus hijos, una tierra buena y fértil, la tierra de Canaán. Allí Abraham edificó altares a Dios. Génesis 12:1-8. 7. Dios en pacto con Abraham. Una noche Dios le habló a Abraham. Él dijo: no tengáis miedo. Te protegeré y te haré rico. Abraham respondió: ¿de qué me sirve la riqueza?
¿Me niegas lo más importante? No tengo ningún hijo que pueda ser mi heredero y transmitir mi nombre. Pero Dios llevó a Abraham fuera de la tienda y le dijo, levanta los ojos al cielo. Mira las estrellas. Tantos hijos e hijas tendrás. Abraham confió en Dios, y Dios le contó esto por justicia. Abraham había plantado su tienda cerca del encinar de Mamre. A la hora del almuerzo, se sentó en la entrada de la tienda. Entonces vio a 3 hombres que venían hacia él. Abraham se levantó y corrió a su encuentro. No paséis de largo junto a mí. Ven y descansa. Abraham dio a los extraños mantequilla y leche, carne y pan para comer. Después de la cena, uno de los invitados preguntó, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Ella está en la tienda, respondió Abraham. Pero el extraño dijo, el año que viene por esta misma época volveré. Entonces Sara dará a luz un hijo. Sara estaba detrás de Abraham en la tienda. Ella escuchó lo que dijo el extraño. Ella se rió y pensó, el extraño probablemente no sabe cuántos años tengo. Y Abraham también es un hombre anciano. Pero el extraño preguntó, ¿hay algo imposible para Dios? Génesis 15:1-6, 18:1-14, 8. La confianza de Abraham. Dios cumplió su promesa. Sara, una anciana, se convirtió en madre. Abraham, siendo ya anciano, se convirtió en padre y tuvo un heredero. Sara y Abraham le puso a su hijo el nombre que Dios mismo había escogido para él, Isaac, que significa que Dios sonría amablemente. Isaac creció. Dios quería probar a Abraham. Le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Por la mañana, Abraham tomó el asno y lo cargó con leña. Luego llamó a sus siervos y a su hijo. Caminaron durante 3 días hasta una montaña. Allí dejó Abraham a los siervos y al asno. Quédate aquí, dijo. Isaac va conmigo a la montaña. Cuando hemos orado y sacrificado, regresamos. Isaac llevó la leña. Abraham llevaba el cuchillo y la olla con el carbón encendido. Padre, dijo Isaac, tenemos leña y fuego, pero no tenemos ninguna víctima. Dios se encargará de ello, respondió Abraham. En el monte Abraham construyó un altar de piedras. Luego apiló la madera encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre ella. Él tomó el cuchillo. Entonces oyó la voz. Abraham, no le hagas daño al chico. Me demostraste que me escuchas y confías en mí. Estabas dispuesto a darme a Isaac, tu único hijo. Mientras Abraham miraba a su alrededor, notó que un carnero estaba atrapado entre la maleza. Colocó el animal sobre el altar y ofreció el sacrificio a Dios. Luego descendió del monte con Isaac. Génesis 21:1-8, 22. 9. Isaac, Esaú y Jacob. Isaac heredó los rebaños de Abraham, sus siervos y sus siervas. Él también heredó la bendición de Dios. Como su esposa Rebeca no podía tener hijos, Isaac oró a Dios. Dios lo escuchó. Rebeca se convirtió en madre. Ella dio a luz 2 hijos, gemelos que nadie pudo confundir desde el primer día. El primogénito tenía pelo en los brazos y las piernas. Sus padres le pusieron por nombre Esaú. El otro hijo tenía la piel lisa. Le llamaron Jacob. Esaú se hizo cazador. Jacob se quedó cerca de las tiendas y trabajó como pastor y agricultor. Isaac prefirió a Esaú porque le gustaba la carne asada, pero Rebeca prefirió a Jacob. Un día Jacob acababa de cocinar sopa de lentejas cuando Esaú llegó a casa exhausto. Él dijo, «Dame un poco de esa cosa roja para comer». Jacob respondió, «Véndeme primero tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «Me muero de hambre». «¿De qué me sirve el primogénito?». Con juramento vendió su primogenitura. Solo entonces Jacob le dio pan y sopa de lentejas. Isaac envejeció. Ya no podía ver bien. Un día le dijo a Esaú, «Ve a cazar. Tráeme venado asado para comer. Luego quiero transmitirte la bendición de Dios». Rebeca oyó lo que dijo Isaac. Ella quería darle la bendición a Jacob. Entonces ella le dijo, «Consigue 2 cabritos». Ella asó la carne de cabra. Luego ató las pieles de cabra alrededor de los brazos y del cuello de Jacob. Entonces ella lo envió a Isaac. Isaac oyó los pasos. Él preguntó, «¿Quién eres?». «Yo soy Esaú», dijo Jacob. «Te traeré el asado. Come primero y luego dame la bendición como prometiste». Isaac extendió la mano hacia los brazos de su hijo. Sintió el pelaje. Fue engañado. Él bendijo a Jacob, que Dios te conceda todo lo que necesitas en la tierra. Bendecido quien te bendice. Inmediatamente después Esaú regresó de cazar. Le trajo carne asada a su padre. Él preguntó a él para la bendición. Entonces a Isaac se dio cuenta de que su hijo Jacob lo había engañado, pero no podía retirar la bendición que le había dado. Esaú se enojó. Él dijo, «Cuando muera nuestro padre Isaac, mataré a Jacob». Rebeca se enteró de ello. Ella le dijo a Jacob, «Vuela a Harán.
a casa de tu tío Labán. Con él podrás esperar hasta que Esaú haya olvidado su enojo. Entonces Jacob llegó a Labán, trabajó como pastor para Labán, pero también cuidaba de sus propios rebaños. Se casó y tuvo hijos después de 20 años. Jacob y toda su familia regresaron a Canaán. En camino pasó la noche en el río Jaboc. Había traído todas sus posesiones a la otra orilla y se quedó solo. Aquella noche un hombre luchó con Jacob hasta el amanecer. Después de la batalla, bendijo a Jacob y le dijo: de ahora en adelante, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, que significa soldado de Dios, porque lucháis contra Dios y contra los hombres, y salís victoriosos. Jacob se reconcilió con su hermano Esaú. Él habitó en la tierra de Canaán y tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ellos se convirtieron en los antepasados del pueblo de Israel. Génesis 25:35. 10. José llega a Egipto. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Le regaló un vestido muy bonito. Entonces los demás se pusieron celosos. Un día Jacob envió a José a casa de sus hermanos para pastorear el ganado. Luego lo agarraron y lo arrojaron a un pozo. Primero querían matar a su hermano. Luego lo vendieron a comerciantes extranjeros por 20 piezas de plata. Los hermanos rasgaron el manto de José y lo rociaron con la sangre de un cordero. Luego se lo enviaron a Jacob por medio de un mensajero. Jacob reconoció el vestido a primera vista. Él creía que un depredador había matado a José. Atacado, Jacob lloró durante mucho tiempo la pérdida de su amado hijo. José llegó a Egipto con los comerciantes. Allí lo vendieron al oficial Potifar. José trabajaba para Potifar, y todo lo que hacía tenía éxito, porque Dios estaba con él. Potifar nombró a José su administrador. La esposa de Potifar quería seducir a José. Como José la rechazó, ella lo calumnió ante su marido. Entonces Potifar mandó echar a José en la cárcel. En aquel tiempo, el panadero y el copero del faraón también estaban en prisión. Los dos soñaron un sueño. Se lo contaron a José, y él pudo decirles lo que significaba su sueño. Copero debería ser absuelto y regresar a su trabajo. El panadero debía ser condenado y ejecutado. Todo sucedió como José había dicho. Génesis 37. 13:40. 11. Jacob y sus hijos llegan a Egipto. 2 años después, el faraón, rey de Egipto, tuvo un sueño. Preguntó a todos los sabios e intérpretes de sueños de su país, pero nadie pudo interpretar su sueño. Entonces el copero se acordó de José. Le dijo a Faraón: hay un joven israelita en prisión. Él fue capaz de interpretar un sueño para mí y para el panadero. Pasó lo que nos contó. El faraón llamó a José. Contó su sueño. 7 vacas sanas y gordas emergieron del Nilo. Luego 7 huesudos y flacos se comen a los sanos, y 7 espigas llenas y pesadas maduran en un tallo. Entonces 7 vacíos y marchitos desplazan a los llenos. José le explicó a Faraón: Dios te mostró anoche lo que está por venir. 7 años en los cuales el ganado florecerá y el grano madurará en los campos. Luego 7 años en los que no llueve. Los animales mueren de sed, el grano se marchita. Te puedo dar un consejo: construye almacenes y compra los excedentes de los años buenos. Abastécete para los años de hambruna. Faraón confió en José, lo nombró administrador. Y cuando después de 7 años más rico, no cayó la lluvia, el biche estaba sediento, y la cosecha se secó, José abrió los graneros. Los hambrientos vinieron desde lejos para comprar grano a José. Jacob y sus hijos tampoco tenían nada que comer. Entonces Jacob envió a sus hijos a Egipto. José vio a sus hermanos y los reconoció inmediatamente, pero no lo reconocieron. José puso a prueba a sus hermanos. Quería saber si ahora se defenderían unos a otros como hermanos. Ordenó que su copa de plata fuese colocada en el saco de Benjamín. Mientras los hermanos regresaban, José envió a su mayordomo a buscarlos. Él los detuvo y los acusó. ¿Por qué devolvéis bien por mal? ¿Por qué tienes él? ¿Robaste la copa de plata de mi amo? Los hermanos se defendieron. No robamos nada. Pero cuando registraron el costal de Benjamín, encontraron la copa. Entonces todos los hermanos regresaron a José. José dijo: el resto de ustedes pueden irse. Solo quedará aquel en quien fue hallada la copa. Judá le respondió: nuestro padre ama a su hijo menor. Se lamentaría hasta la muerte si algo malo le ocurriera. Déjame quedarme en el lugar de Benjamín. José no pudo contenerse más. Yo soy José, vuestro hermano, dijo. Me has vendido. Tuviste malas intenciones, pero Dios lo transformó en algo bueno. Él me permitió venir a Egipto para salvarte. Vuelve pronto a nuestro padre y ven con él a Egipto. Aquí no sufrirás ninguna dificultad. Jacob estaba muy feliz cuando escuchó que José estaba vivo. Se trasladó a Egipto con sus hijos y sus familias.
Allí vivieron en la tierra de Gosén como pastores, mientras duró la hambruna. José cuidó de sus hermanos. Génesis 41-47. Moisés guía al pueblo a través del desierto. 12. Dios salva a Moisés. José y sus hermanos murieron. Sus hijos y nietos, los israelitas, vivieron en Egipto. Allí se convirtieron en un gran pueblo. Pasó mucho tiempo. Un nuevo faraón gobernó en Egipto. Él no sabía nada acerca de José ayudando a los egipcios durante una gran hambruna. Él temía a los israelitas y dijo, ellos son fuertes. Pronto serán más fuertes que nosotros los egipcios, pero voy a evitarlo. Primero, este faraón convirtió a los israelitas en trabajadores forzados. Tuvieron que construir ciudades. Luego ordenó que todos los hijos recién nacidos de los israelitas fueran ahogados en el Nilo. Si no crecen más hijos, una nación pronto llegará a su fin. Había una madre. Ella quería salvar a su pequeño hijo. Primero lo escondió en la casa. Después de 3 meses ya no pudo mantenerlo en casa. Ella tejió una cesta de mimbre. Lo untó con brea y lo hizo impermeable. Luego metió a su niño en una cesta y lo escondió entre los juncos del Nilo. Su hija, Miriam, se quedó en la orilla para ver qué pasaba con la canasta. La hija del faraón llegó al Nilo. Ella quería bañarse en el río. Ella vio la cesta y la hizo llevar a la orilla. Ella vio al niño y tuvo compasión de él. María salió de su escondite y preguntó, «¿Debo buscar una mujer que cuide al niño pequeño por ti?» La hija del faraón dijo, «Haz esto». Entonces Miriam llamó a su madre. La hija del rey le entregó el niño para que lo cuidara. Ella le puso por nombre Moisés. Cuando Moisés creció, vivió en el palacio. Lo criaron como si fuese un egipcio, pero nunca olvidó que él era uno de aquellos que tuvieron que realizar duros trabajos esclavos. Una vez vio cómo un egipcio golpeó a un israelita. Entonces Moisés se enojó. Él mató al egipcio. Ahora Moisés tuvo que huir y llegó a la tierra de Madián. Y fue pastor en la casa del sacerdote Jetro. Éxodo 1:2. 13. Dios envía a Moisés. Moisés viajó por el desierto con su rebaño. Llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí vio un arbusto espinoso. Ardía y sin embargo no ardía. Moisés se acercó con curiosidad. Entonces oyó yo la voz, «Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Entonces Moisés se cubrió el rostro. Tenía miedo de mirar a Dios, pero Dios dijo, «He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto». La oí gritar, «Sé lo que están sufriendo. Por eso te envío a Faraón. Sacarás a mi pueblo de Egipto». Moisés respondió, «¿Quién soy yo para ir a Faraón y darle órdenes?». Pero Dios dijo, «Yo estaré contigo». Moisés tuvo otra objeción. «Los israelitas no me creerán si les digo que el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Exigirán, decidnos su nombre. ¿Qué debo responderles entonces?». Pero Dios dijo, «Yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre». Moisés todavía no quería aceptar el encargo. Él dijo, «No puedo hablar». Entonces Dios le respondió, «Ve ahora, y yo te diré lo que has de decir». Moisés respondió, «Envía a otro». Pero Dios había elegido a Moisés. Moisés y su familia regresaron a Egipto. Su hermano Aarón salió a recibirlo. Junto con él, Moisés llamó a los padres de los israelitas. Él les contó lo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob le había mandado. Los israelitas oyeron que Dios quería revertir su angustia. Confiaron en él y le adoraron. Éxodo 3:4. 14. Libera a mi pueblo. Moisés y Aarón fueron ante el faraón. Exigieron, «Liberen a nuestro pueblo». Dios lo quiere. El faraón no tenía intención de liberar a los israelitas. Él dijo, «¿Quién es el Dios de Israel, para que yo le escuche? Yo no lo conozco, y no dejaré ir a los israelitas. Les exigiré más trabajo para que no se olviden quién tiene el poder aquí». Aquel mismo día mandó a los capataces, «Exijan a los israelitas tanto trabajo que se olviden de estas habladurías». Los israelitas gemían bajo el trabajo pesado. Moisés suplicó al Señor, y Dios le prometió, «Yo soy Dios y os sacaré de Egipto. Os acepto como mi pueblo. Sabréis que yo soy vuestro Dios. Yo os introduciré en la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo te la daré por herencia». Dios hizo sentir al faraón su poder. Graves plagas vinieron sobre Egipto, tormentas, malas cosechas, plagas de agua y ganado. Las alimañas invadieron las casas. El aire estaba tan sucio que todos tenían úlceras en la piel. El faraón comprendió claramente de dónde venía la desgracia. 2 veces, 3 veces fingió querer liberar a los trabajadores forzados israelitas. Pero tan pronto como terminó la plaga, se retractó de su palabra. Éxodo 5:11. 15. La primera noche de Pascua. Entonces Dios le dijo a Moisés, «Esta noche el faraón os dejará ir libres. Prepárate para partir. Cada familia deberá sacrificar un cordero.
Poned una marca con su sangre en las puertas de vuestras casas. Ponte botas de montaña. Toma el bastón en tu mano. Come rápido y no dejes sobras. Esta noche morirán los hijos mayores de los egipcios. El ángel de la muerte pasa sobre vuestras casas marcadas con sangre. Todo sucedió como Dios había dicho. Murieron los primogénitos de los egipcios, el hijo del pueblo pobre y también hijo del faraón. Aquella noche los egipcios lloraron a sus hijos. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, «Rápido, ¡salgan de aquí! Toma todo lo que te pertenece». Los israelitas se reunieron y salieron de Egipto. El pueblo de Israel no olvidó esta primera noche de Pascua. Las madres y los padres no olvidaron que Dios perdonó a sus hijos primogénitos. Desde entonces le traen un regalo tras el nacimiento de su primer hijo. Cada año celebran la Pascua, la fiesta del Éxodo, y se la explican así a sus hijos, con mano poderosa. Dios nos ha liberado de la esclavitud egipcia. Éxodo 12:13. 16. Dios salva a su pueblo. El faraón pronto se arrepintió de haber liberado a los israelitas. Alertó a sus soldados y a los conductores de los carros. Con ellos persiguió a los israelitas. Los israelitas acamparon junto al Mar Rojo. Uno de sus guardias vio la nube de polvo. Vienen los egipcios. Los israelitas estaban asustados porque estaban atrapados. Frente a ellos el mar, detrás el enemigo con armas poderosas. Acusaron a Moisés. ¿Por qué nos has traído aquí a esta ruina? Todos moriremos aquí. Pero Moisés les respondió, no tengáis miedo. Hoy experimentarás cómo Dios salva. Moisés extendió su mano sobre el mar, como Dios le había ordenado. Se levantó un viento del este y apartó las aguas. El pueblo de Israel pasó por el mar, hombres y mujeres, hijas e hijos, ganado y ovejas, una larga procesión. Los egipcios llegaron a la orilla. No lo dudaron mucho. Corrieron tras él. Pero el camino que Israel pudo recorrer confiando en Dios se convirtió en camino de muerte para los egipcios. Las aguas retrocedieron. Caballos y carros, todo el ejército del faraón, se hundió en la inundación. Los israelitas experimentaron cómo Dios salva. María, la hermana de Moisés, tocaba la pandereta. Ella bailó con las mujeres y cantó el cántico de la victoria. Alabad al Señor. Alabadlo, porque es fuerte y poderoso. Dejó que los caballos y los carros se hundieran en el mar. Éxodo 14:15. 17. Dios cuida de su pueblo. Desde el Mar Rojo, Moisés condujo al pueblo de Israel a través del desierto. Buscaron un pozo durante 3 días. Finalmente encontraron una fuente, pero su agua tenía un sabor amargo. No pude beberlo. Entonces los israelitas se rebelaron contra Moisés. Nos estás dejando morir de sed en el desierto. Moisés pidió a Dios, ayúdanos. Y Dios le mostró a Moisés un trozo de madera. Cuando Moisés colocó esta madera sobre el agua, perdió su sabor amargo. Los que tenían sed podían beber. Poco después, regresaron a Moisés y le dijeron, ¿por qué nos trajiste al desierto? Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Allí teníamos ollas llenas de carne y todo el pan que queríamos. Pero Dios le dijo a Moisés, te daré pan y carne para que aprendas que puedes confiar en mí. Y en efecto, por la tarde una gran bandada de pájaros voló alrededor del campamento del israelitas. Los pájaros se dejaron atrapar. Por la mañana, granos de maná blancos y dulces yacían en el suelo. Todos podían recolectar y todos eran alimentados. No solo en este día, sino todos los días. Mientras el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, Dios les dio pan y carne. Desde entonces, los padres han contado a sus hijos cómo Dios ha cuidado de su pueblo y cómo continúa cuidándolos. Todos deben saber que pueden confiar en Él y contar con su ayuda. Éxodo 15, Non 16:36. 18. Dios elige un pueblo. El pueblo de Israel viajó por el desierto, de un lugar de descanso a otro. En el tercer mes acamparon en el monte Sinaí. Moisés subió al monte hacia Dios. Dios le dijo, dile a los israelitas, ustedes han visto que yo soy más poderoso que los egipcios. Te traje aquí como el águila lleva a sus crías. Si obedecéis mis palabras y cumplís mi pacto, seréis un pueblo más cercano a mí que cualquier otra nación. La tierra entera me pertenece. Pero vosotros seréis míos como los sacerdotes que están dispuestos a servirme. Vosotros sois un pueblo elegido y santo. Cuando Moisés bajó del monte y le contó al pueblo lo que Dios le había ordenado, todos gritaron, estamos listos. Queremos hacer todo lo que Dios dice. Queremos vivir como Él quiere. En el Sinaí, Dios dio mandamientos a su pueblo. Se aplican a todas las personas y para todos los tiempos. Todos los que permanecen fieles a Dios experimentarán que Dios permanece fiel a ellos. Dijo Dios, yo soy el Señor vuestro Dios. Yo te saqué de Egipto,
de casa de servidumbre. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hagas una imagen de Dios. No sirvas a nadie más que a mí. 2. Abusarás de lo mío. Nombres no. 3. Santificarás el séptimo día. Nadie debería trabajar en este día. 4. Honra a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás adulterio. 7. No robarás. 8. No dirás nada falso sobre un compañero. La gente dice. 9. No codiciarás la mujer de otro hombre. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Moisés escribió los mandamientos que Dios había dado a su pueblo en 2 tablas de piedra. Colocó las tablas en el arca santa. Son la prenda del pacto que Dios hizo con su pueblo. Israel. Éxodo 19:20. 19. Reglas de vida. Pueblo de Israel, escuchen. El Señor es su Dios, el Señor y ningún otro. Por eso, ámenlo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Deuteronomio 6:4-5. Si asedias una ciudad, no podrás talar sus árboles. Podrás comer el fruto de los árboles, pero no podrás cortarlos. Deuteronomio 20:19. No debes aprovecharte de una viuda o de un huérfano indefenso. Si los oprimes y ellos claman a mí, yo estaré de su lado. Éxodo 22:21. Si el ganado o las ovejas de otros se extravían, no te quedes de brazos cruzados. Devuélvelo a su dueño. Den 22:1. Si un pobre trabaja para ti, no le hagas esperar su salario. Págaselo el mismo día. Deuteronomio 24:14-15. Cuando hayas vaciado el olivo y recogido las uvas, deja lo que sobre en el olivo o en la vid para los pobres. Deuteronomio 24:20-21. No oprimiréis a los extranjeros que habitan en vuestra tierra. Dales los mismos derechos que tienes tú. Ama al extranjero como a ti mismo, y recuerda que viviste como extranjeros en Egipto. Yo, el Señor vuestro Dios, así lo digo. Levítico 19:33-34. No digas nada malo de una paloma que no puede defenderse. No pongas nada en el camino del ciego para que pueda tropezar. Levítico 19:14. No dejes que surja en tu corazón el odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo, o serás culpable. No te vengues y no guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:17-18. 20. La muerte de Moisés. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia. Durante 40 años los israelitas aprendieron en el desierto que pueden confiar en Dios. También aprendieron cómo las personas pueden vivir juntas. Los hombres y mujeres que habían salido de Egipto con Moisés murieron en el desierto. Moisés también envejeció. Se dio cuenta de que iba a morir. Luego bendijo al pueblo. Dijo, «Qué feliz eres, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por el Señor?» Luego subió a la cima del monte Nebo. Allí el Señor le mostró toda la tierra de Canaán que había prometido a su pueblo. Moisés murió en el límite de la tierra. Dios le había dicho, «Yo te dejaré ver la tierra, pero no podrás entrar». Las élites israelitas lloraron a Moisés durante 30 días. Deuteronomio 33-34.